plasma. Aquí plasma, ya, bien. Esto es plasma. Y aquí. Aquí van a hacer todo lo que ustedes han visto, todo lo que ven allá, todo esto. Todo esto va a estar en esa partecita, ¿ya? Y yo aquí todavía voy a tener una capa que no se nota, pero una capa más superficial y una capa más profunda. En la más superficial yo voy a tener una capa. Y en la parte más profunda de esto voy a tener todo lo que es la serie blanca, toda todas las células de nuestro sistema inmunológico. ¿Quiénes componen principalmente? Ahí tienen todo. ¿Quiénes van a componer estas células inmunológicas? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, los linfocitos, los monocitos, y en el proceso inflamatorio vamos a ver quiénes se activan primero. Si yo hago un hemograma y me da los neutrófilos elevados, ¿qué tipo de inflamación voy a tener? Si me dan los linfocitos elevados, ¿qué tipo de inflamación voy a tener? Si me dan los eosinófilos elevados, en este paciente, por ejemplo, cuando lleva fisiología va viendo esto. ¿Cuándo se alteran? Está en gallo, ¿ya? ¿Qué esperaría tener, pero que no se ve muy marcado en ese hemograma? Teóricamente, para que vean que la práctica, yo esperaría ver una eosinofilia en este paciente que tiene una parasitosis activa, ¿ya? Pero ven eosinofilia ahí. Entonces ven que la teoría es muy hermosa, es igual que estamos en el diplomado de anestesia regional. Y lo que nos muestra, lo que nosotros vemos en los videos, en los libros, todo eso, obviamente son las mejores imágenes. Los profesores, porque no van a subir a internet los peores videos. Así ¿ves? ¿Cuándo creen que bajan los linfocitos? ¿Están elevados los linfocitos? En una inflamación, los linfocitos van a bajar en una inflamación crónica, principalmente, ¿ya? Los linfocitos. Entonces, este paciente sí, pero vamos a tener pacientes que su estado inmunológico no es el mejor y todo lo que esperamos no vamos a encontrar todo lo que dice la teoría, ¿ya? De hecho, hay pacientes que los casos se presentan muchísimo, que un paciente con apendicitis, por ejemplo, ¿ya? Va primero por dolor, ¿qué hace? Le lo medican, lo medican y se va a la casa. Si le piden un hemograma al principio, va a estar seguramente elevado todo su serie blanca, pero si lo despachan a la casa y vuelve a los 3 días, le vuelven a pedir otro hemograma cuando ya se está poniendo séptico y ya van a empezar a bajar. Entonces eso les confunde y hace que se siga guardando ese paciente y después entra con frecuencia. Entonces todas esas fases de la inflamación vamos a ir viendo en este tema, ¿ya? Ahora, ¿cómo influirán o qué papel tendrán las plaquetas en esta inflamación, el proceso inflamatorio?
solo esperamos nosotros ver aquí. Y en farmacología van a ver que cuando usamos un antiinflamatorio, ¿ya? Tiene que ver con plaquetarias, tal vez. Tiene que ver con las enfermedades plaquetarias. Tiene que ver con esa. Sí, tiene que ver el proceso inflamatorio con que va a haber una alteración de las plaquetas y puede haber adhesión, aumento de la agregación plaquetaria en determinados casos y determinadas fases de la inflamación. Ayer he tenido un paciente que tiene las plaquetas normales. ¿Cuánto es? El valor de plaquetas normales. Tienen ahí el hemograma. 150, 400. De 150 a 400. Entonces mi paciente de ayer tenía 60.000 plaquetas. ¿Cómo estará? Bajísimo. Entonces, este paciente ya tiene 98 años y se le hace el hemograma, porque es diabético hace como 20 años. ¿Ya? Se le hace el hemograma y obviamente presenta toda la fase inflamatoria alta, pero el paciente consulta por dolor y se lo manda a hematología por esa plaquetopenia, y hematología dice que vamos a estar a los 98 años. En parte tiene razón. ¿Qué haríamos ahí? El paciente está caminando, le molesta, ha sido casi un hallazgo incidental. Si el paciente está viviendo relativamente bien con esos valores, no vale la pena por la edad intervenirlo o hacer otro tipo de tratamiento, ¿no? Tiene 98 años, entonces muy poco vive. Es igual que los estudios en pediatría no están permitidos, entonces en los adultos mayores de esa edad, todo el personal médico, sobre todo aquí en Bolivia, no tiene mucha experiencia porque muy poca gente llega a esa edad. Entonces, no se va a hacer mucho en este caso. Ya. Vamos a empezar ahora. Vamos a empezar a ver lo que es el proceso de lesión y recuperación que involucra todos los procesos inflamatorios, ¿ya? Porque para que haya una recuperación de una lesión tiene que necesariamente desencadenarse un proceso inflamatorio. Han debido ver ya con el doctor Bill Gates pacientes que van a encontrar o que van a buscar en un proceso inflamatorio. Ha hablado de la petrada de centro. ¿En qué consiste? Tumefación y pérdida de la función muchas veces, la mayoría de las veces. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo esto. Ya. ¿Se acuerdan que en la anterior clase les había dicho que vamos a ver algo que está muy en boga ahora, que es la inflamación crónica, la inflamación de bajo grado? No está en el libro, ¿ya? No está en el libro. Eso cuando nos toque verlo vamos a ver en base aquí, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver que la inflamación puede ser aguda o puede ser crónica. La que más conocemos, la que más tratamos es la inflamación aguda. Tenemos procesos que son crónicos que pueden reagudizarse, como el paciente de la fibrosis. Entonces, su fibrosis la tiene mucho tiempo. La tiene, aprendió a vivir con esa fibrosis, pero apareció algo como la hidatidosis, ¿ya? Que descompense ese cuadro. Entonces, ese es un cuadro crónico reagudizado. Él tenía un proceso inflamatorio
tiene un proceso inflamatorio crónico que se agrava con algo nuevo que aparece, ¿ya? Entonces vamos a ver la inflamación aguda, qué involucra, qué tiene, qué papel tiene, juega en nuestra fisiología y en nuestra fisiopatología. Obviamente, infección e inflamación no es lo mismo, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo lo entienden? Infecciones de proliferación de bacterias, inflamación, Ya. Muy bien, la infección es que nosotros nos infectemos, su nombre dice, ¿no? Que ingrese un patógeno a nuestro cuerpo, un agente causal. Y la inflamación sería un proceso de respuesta de nuestro cuerpo ante esa agresión. Ahora, esa infección puede ser, esa agresión o la inflamación puede producirse o puede ser como respuesta a una infección por un agente patógeno o a una lesión, ¿ya? Denme un ejemplo brevísimo de inflamación o lesión. Hay un esguince y van a tener todas las letras de ese esguince, ¿no ves? Va a haber calor, va a haber tumor, va a haber edema, tumor, va a haber impotencia funcional. Entonces, ese es un ejemplo de una cosa causal que va a producir una lesión. Una infección es la que tenía el paciente de la vida anterior, ¿ya? Eso desencadena un proceso inflamatorio crónico. Ahora, bueno, después vamos a hablar de cómo el estrés nos va a inflamar a nosotros cuando veamos inflamación crónica, ¿ya? Normalmente, fíjense, todas las funciones o las respuestas que tenemos nosotros en nuestro organismo siempre van a ser protectoras. Ese es el objetivo, ¿ya? Siempre tienen el objetivo de protegernos, influir la producción de cortisol, porque todos tenemos al cortisol como el malo de la película, ¿lo ven? Y no es así. El cortisol es bueno, el cortisol está hecho para defendernos. El tema es que todo, como dice, el veneno está en la dosis, ¿ya? Todo en exceso, todos los extremos son malos. Entonces, el cortisol no es malo, el cortisol es bueno, pero nosotros hacemos que se convierta en malo dependiendo de lo que hacemos. Entonces, un proceso inflamatorio va a ser siempre una respuesta protectora, va a ser siempre una respuesta de reparación, ¿ya? ¿Y qué tiene que haber? Para que haya una lesión, una reparación de una lesión, tiene que haber necesariamente inflamación. Si no, no se podría recuperar. Y luego vamos a ver qué es lo que pasa en los diabéticos, porque los diabéticos han visto que se hace una herida y no sana nunca. ¿Lo ven? De hecho, muchos se diagnostican así. Tiene una herida que no sana nunca y le hacen un control de glucemia y ahí se dan cuenta que es diabético. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que este proceso inflamatorio nos venga a repararlo? Generalmente, este proceso inflamatorio va a tener una función protectora cuando en las etapas agudas. Y el ejemplo es el que ponía su compañero: si hay un esguince, si hay una herida, lo que fuera, si hay una inflamación, una infección, producto de una infección, entonces el mecanismo nos va a proteger y tiene que reparar ese daño. Entonces, al principio va a haber una respuesta biológica
hospitalización cuando hay una lesión y curación por primera intención, segunda intención, lo van a ver en patología. Pero vamos a ver aquí la reacción química que ocurre en estas lesiones. Entonces vamos a tener una fase, una respuesta biológica que es todo químico, ¿ya? Luego vamos a tener una fase vascular y una fase celular. ¿Qué entienden por estas fases? ¿Qué entienden? ¿Cómo en ese mismo ejemplo que ha puesto su compañero de Beatriz, cómo interpretarían eso en ese tipo de lesión? ¿Cómo se produce esa entrada de celos en eso? Y yo mirando esta diapositiva y acordándose del ejemplo que ha puesto su compañero. Tiene un esguince de tobillo que está edematizado. ¿Cómo se ha producido eso? Podría ser el desequilibrio. Se puede detectar también como que se rompe el desequilibrio, por ejemplo, el tendón tiene que estar íntegro. Pero si llega a superar la fuerza, ya se generaría, no sé si se podría decir homeostasia o no como tal. Eso ya si nos ponen a pensar en el mecanismo por el que se ha producido la lesión, ¿verdad? Pero allá ahora hablando más a nivel celular, ¿qué pasó? Liberación de células inflamatorias. Liberación de células inflamatorias. Yo tengo, fíjense, una fase de respuesta biológica fundamental, que es el primer paso, esa lesión mecánica que se ha producido. Porque ¿qué es un esguince? La articulación que se sale y que vuelve, ¿lo ven? ¿Ya? Pero en ese proceso en el que de salirse de la articulación y volver puede haber producido daño a los tendones, a la cápsula articular. Entonces, ¿qué va a haber primero? Porque no se hincha en los segundos, no se pone hieratoso en los segundos, en estos segundos. La cascada de la Fíjense qué dice en el primer paso. ¿Quién va a entrar ahí en acción? El sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a haber primero? Primero, si se activa el sistema inmunológico, ¿qué tendré? Esto es un caso bien complejo, lo vamos a ver. Lo vamos a volver a ver cuando hay un capítulo que es dolor, vamos a volver a ver ahí. Pero lo vamos a ver en este igual. Primero, ¿qué va a haber? Liberación de que ese sistema inmunológico, ¿qué va a hacer? Va a producir liberación de mediadores inflamatorios. Mediadores inflamatorios. ¿Quiénes están aquí? Son una lista enorme. No nos aprendemos todo, pero ¿quiénes principalmente? Las Y si yo me acuerdo de ese cuadrito que nos viste al principio de las células sanguíneas, ¿quiénes estaban ahí? Aparte de los conocidos, los macrófagos, los eosinófilos, basófilos, ¿quiénes más estaban? Los neutrófilos. Neutrófilos. Los neutrófilos van a actuar más en una fase infecciosa, en un proceso infeccioso, ¿quién más? La serie Ya. Los mastocitos, ¿ya? ¿Qué van a hacer esos mastocitos? Ellos van a estar encargados de liberar todos los mediadores, la mayoría de los mediadores, pero estos van a liberar, también van a producir histamina, principalmente. Por eso estos mastocitos yo los tengo activos en un proceso inflamatorio y los tengo activos cuando ¿ya? Estos mastocitos se elevan a la entonces en el proceso, en una lesión aguda,
producir vasodilatación. Y la vasodilatación, ¿dónde actúa en la entrada del cerebro? En el tumor. La vasodilatación va a hacer que aumente el flujo sanguíneo y eso lo pone rojo, ¿ya? En el tumor. Entonces, y además va a producir vasodilatación, va a producir alteración en la permeabilidad vascular. Esta permeabilidad vascular, ¿dónde entra en esta declaración? En el tumor, porque si es una alteración vascular, ¿qué va a producir? Edema. Esa alteración vascular va a ser, ¿se acuerdan cuando habíamos visto las presiones? Que eran los mecanismos de Stalin, la fuerza de Stalin, ¿ya? Que aquí no es que aumenta ninguna presión aquí ni aquí, simplemente la permeabilidad vascular se ha alterado y está saliendo líquido del intravascular hacia el resto y se está produciendo edema. ¿Listo? Entonces, ¿qué más nos falta? Ya tenemos el rubor, el tumor y el calor. ¿El calor por cuál es que está producido? Por la misma vasodilatación y el rubor. Si nosotros tenemos cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, ¿ok? Acá, ¿quién ha tenido que hacer ejercicio y está frío? Nadie, porque aumenta la circulación, hay vasodilatación, entonces aumenta la temperatura. ¿Listo? Entonces, de esta forma yo voy a explicar cómo pasa esta declaración a través de estos pasos. Ahora, aquí tienen, fíjense, ahí tenían la vasodilatación mediada por la histamina, que va a ser liberada por los mastocitos. Estos mastocitos son los protagonistas en las respuestas alérgicas que decías tú, las respuestas alérgicas que tenemos igual. Igual tenemos inflamación, igual tenemos rubor, igual tenemos tumor, ¿verdad? Entonces, esos mastocitos son los responsables de todo eso que va a pasar en la fase inflamatoria. Es vital. Por el edema, ¿ya? Entonces, si esta histamina producía alteración, además de producirse vasodilatación, producía alteración en la permeabilidad vascular, entonces se va a producir edema y ahí tienen al tumor, ¿ya? Entonces ahí tienen los mecanismos de por qué se produce esta declaración en todos los pacientes que sufren una lesión aguda, ¿ya? Pero si tienen un paciente, este mismo paciente ya, lo tienen ya pasado más de 15 días, está morado, porque cambia, ¿lo ves? Cambia de color, primero está morado, después ya va a cambiar, también es extremadamente que se va degradando porque cambia el color a violáceo, después a amarillo, ¿lo ves? ¿Sí o no? ¿Y por qué cambiará eso? Todos han pasado por eso alguna vez, en alguna parte. Han tenido un hematoma que para resolver ha ido cambiando de color. ¿Por qué? Incluso les dan una pomadita, ¿se acuerdan? Les deben dar, ¿no? Les dan una pomadita, trombofob, o cualquiera de las otras. ¿Y cómo actúa eso? Quema el trombofob, sí, aumenta la temperatura y tiene que ver con la vasodilatación y aumentar el flujo sanguíneo en esa zona, así actúa el trombofob. Si alguien le da una crisis rojo, se pone el trombofob y va a seguir esa etapa. Primero está morado, primero está rojo, después morado, después amarillo. ¿Se han preguntado por qué? Sí. ¿Qué es el hematoma? Se hace grande porque puede haber un hematoma mezclado con edema, ¿ya? En el tumor. A veces puede ser solo edema o a veces puede ser hematoma con edema. ¿Qué es el hematoma? Son de base. Entonces, al trauma, si seguimos hablando de la luxación, el
proceso de que esa articulación se salió y volvió, obviamente si al lesionar tendones también lesiona vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos sangran, producen el hematoma. ¿Qué tiene el hematoma? Si yo vuelvo a esa diapositiva donde teníamos un componente de la sangre, ¿qué tiene? Glóbulos rojos. Tiene glóbulos rojos. ¿Ya? Tiene glóbulos rojos. Y el proceso de degradación, ¿cómo está compuesta la hemoglobina? Por hielo, y esa hemoglobina luego se va a descomponer, va a dar como resultado bilirrubina, ¿no ve? El resultado final, ¿cuál es la fase final del hematoma? Es amarilla. Entonces, ¿qué ocurre? Esa sangre que se ha extravasado ahí, tiene que seguir su proceso, los glóbulos rojos se descomponen, se destruyen. Al destruirse van a liberar la hemoglobina que tienen adentro, y esa hemoglobina se tiene que degradar y se tiene que absorber todos sus componentes sanguíneos. Por eso tienen esos colores en la fase de un hematoma. Va a depender de la vascularización, de qué tan rápido. Tiene un proceso normal, ¿ya? Que dura 15, 20 días, dependiendo de la persona y la magnitud del hematoma. Pero ya creado fármacos como el trombofón, que va a hacer, como dice su compañera, hace arder, aumenta la temperatura en esa zona para que el flujo sanguíneo aumente y empiece a recoger más rápido esos productos de la degradación de la hemoglobina y los glóbulos rojos. Así que el moretón dura menos tiempo de lo que debería durar. ¿Ya? Entonces, ahí tienen de cómo el proceso inflamatorio va a ir a reparar los tejidos. Y seguimos con el caso del tobillo. Supongamos, ya va más de 15 días. Duele mucho, no puede caminar y está duro, ¿ya? Está duro. Ya no tiene tanto calor como al principio, porque al principio tiene un calor diferente. Ya han pasado 15 días o más de 15 días y ahora tiene dolor, otro tipo de dolor, y el paciente dice, me late, en la noche me late mucho. Y ahora duele más que al principio. ¿En qué pensaría? ¿Ruptura de algún tendón? Sí puede ser, pero la ruptura de un tendón desde el principio no puede caminar. ¿Ya? Al principio ya estaba calmando, qué sé yo, pero han pasado más de 15 días y sigue hinchado el tobillo y ahora sigue morado, muy morado. Y la Que haya mucha coagulación de la sangre. hay mucho coágulo. Ese es un punto importante. ¿Ya? Hay mucho coágulo. Existe una articulación, y yo he tenido pacientes así que, sobre todo la caída de moto, que hay fisura de rótula por dentro, entonces el sangrado se va a hacer la articulación. Esa es una de las cosas importantes, que si ese coágulo, ese hematoma, de hecho intraarticular, dentro de la articulación, no va a sangrar rápido, dependiendo de la cantidad. ¿Ya? Este paciente sigue muy descansado, aumenta el dolor y ahora ya tiene fiebre. ¿Qué les hace pensar? Ha venido a la emergencia, yo estaba en la guardia. Sí, pero ya va a pasar, le doy más antiinflamatorio, por seguro desde el principio ya la antiinflamatorio. Le doy más antiinflamatorios y lo mando a la casa. Le doy su trombofón, se va. Pero vuelve a los 3 días y está peor. Ahora la gente ya tiene fiebre. ¿Qué tipo de antiinflamatorio? El más clásico, ketorolaco, diclofenaco o ibuprofeno. En farmacología aprendan los y vamos a ver la cascada de la inflamación, como estamos viendo la inflamación, la cascada del ácido araquidónico y las plaquetas. Vamos a verlo y eso les va a servir muchísimo para farmacología. ¿Ya?
¿Cómo es? Pobrecito, ya ha vuelto a su tercer día y usted no le llega al menos. Ahora, aparte de que le duele, está hinchado, sigue morado, arde, está caliente, ahora usted le toca y está caliente. No podrá ver. Además de estar caliente solo el tobillo, ahora ya tiene fiebre. No, generalmente cuando es una lesión tan localizada, no es compensatorio. En la radiografía no hay fractura porque a veces esos esguinces ya pueden lesionar los maleolos tibiales, peroneos, pueden fracturar los maleolos solo. Ya muy frecuentísimo con los tacos hacemos esto, ya, y se fractura el maleolo interno o externo. ¿Cómo se ha hecho eso? Entonces yo debo sospechar eso y le pido una radiografía y en este paciente que estamos analizando ahorita no tiene fractura, pero tiene fiebre ya, pasaría 18 días. Ha venido a los 15 porque le dolía mucho, yo le mandaba con sus aires y ahora ha vuelto con fiebre. Y ya está más hinchado. Ahora si usted le toca y está caliente. Ahora, peor esta temporada de Celsius se ha acentuado, ha aumentado el humor, está más caliente, ha aumentado el dolor, ha aumentado obviamente la impotencia funcional, ya tiene una afectación sistémica porque tiene fiebre. ¿Qué pasó? Pobre su paciente. Ya, paso número 1. Si esa lesión ha producido un hematoma importante, que si yo no veo mejoría en los primeros 5 días, no tiene que aumentar ese edema, ¿ya? No tiene que aumentar. Y segundo, no puede ir, yo ya le hice radiografía, no hay fractura, entonces no puede aumentar la impotencia funcional, tendría que mejorar, ¿ya? Tendría que ir mejorando. ¿Qué más le hago? ¿Qué le pediría? Le pido una ecografía, ¿ya? Le pido una ecografía porque esta ecografía me va a dar idea de la magnitud del hematoma que tiene, de la cantidad de sangre que tiene ahí. Dependiendo de la articulación, hay medidas. A partir de esto yo tengo que abrir y sacar ese hematoma, ¿ya? Supongamos que en el tobillo era importante ese hematoma y nunca le han hecho una ecografía. Nunca le han hecho una ecografía y se fue y sigue con su hematoma. ¿Eso se va a absorber? No, no se va a absorber. Nunca se va a absorber. Entonces hay que abrir y sacar. Pero no han abierto y no han sacado. Ahora, ¿qué pasó? No se absorbe ya está, no se va a reabsorber porque ya ha hecho coágulos. Has visto que la fase de coagulación tiene el proceso de coagulación tiene sus fases, una fase de retracción de fibrinógeno, entonces se hace fibrótico, se hace duro, nunca se va a resolver. Se puede considerar como un tejido ya se convierte en necrótico, pero ese hematoma es un caldo de cultivo para las bacterias. ¿Ya? Entonces, este paciente que antes tenía solo dolor, calor, pero era el fisiológico de la respuesta inflamatoria, se ha convertido en un cuadro infeccioso. ¿Ya? Lo que antes era inflamatorio, ahora es infeccioso. Entonces, este hematoma hace pus porque las bacterias al consumir todo eso y todo el producto de las bacterias saben que hace pus. Entonces, ahora ya no tiene una hemartrosis en la acumulación de sangre en una articulación, ahora ya tiene una artritis, una
absceso articular. Y eso es lo peor que puede pasar, porque una artritis, o si nosotros dejamos que la articulación avance, ese paciente va a ser una artrosis a largo plazo. ¿Ya? Cuando tenga 40, 50 años va a ser una artrosis, porque el proceso, ese inflamatorio, producto de esa infección, porque ya no era solo inflamación, además ha hecho una infección, entonces lo que va a hacer es lesionar de manera irreversible los cartílagos de la articulación. Entonces, y luego vamos a tener un paciente con artrosis del tobillo. Si el hematoma no era importante y pasa el proceso inflamatorio, sana sin secuelas, ¿ya? Entonces, no hay problema. ¿Qué más? La fase vascular, por ejemplo, si la fase vascular, todo lo que hemos visto allá, de lo que hay, la liberación de histamina, prostaglandina, para el otro cuadro que es el humor, el calor, está dado por esa fase vascular, el aumento del flujo sanguíneo, la vasodilatación va a hacer que aumente la temperatura y aumente el color. ¿Ya? Luego vamos a tener una fase celular que implica, aquí vamos a ver en el proceso de inflamación cuáles se activan, tienen sus fases, ¿ya? Tienen sus fases y fíjense, los neutrófilos, asociando siempre que los neutrófilos van a ir a neutralizar algo de la manera más rápido que se pueda. Entonces, en una fase aguda, en una inflamación aguda, siempre vamos a encontrar una neutrofilia. Neutrofilia es todo alto. Eosinofilia, todo lo que es filia es alto. Penia es bajo, ¿ya? ¿Y cómo se llama si todo está bajo? Si yo tengo neutrófilos bajos, digo neutropenia. Si yo tengo linfocitos bajos, digo linfopenia. Y si tengo plaquetas como el paciente que le comentaba, solo plaquetas bajas, tengo plaquetopenia. Pero si tengo todo bajo, ¿qué se llama? Además tengo que tener anemia, ¿no? Todas las células aquí. Si toditos están bajos, ¿qué se llama? Si digo leucopenia, estoy hablando de leucocitos. Solo leucocitos bajos. Pero estoy hablando además de plaquetas y de glóbulos rojos. Chicos, es fisiología. PAN, ¿han escuchado hablar del tipo PAN? Sí. PAN es todo. Pancitopenia. Entonces, si yo digo tengo un paciente con pancitopenia, obviamente que yo lo voy a encontrar inmunodeprimido. Lo voy a encontrar con alteraciones de la coagulación, con pancitopenia, va a estar totalmente anémico, ¿ya? Entonces, si tienen un paciente con pancitopenia, ya de dónde debo irme, si se acuerdan de la diapositiva evidente que hemos visto, de cómo se produce la maduración celular de la célula hematopoyética. A la célula madre. A la célula madre. Entonces, ¿qué debo buscar? ¿Qué debo pedir? ¿Dónde están las células madre? En la médula ósea. Le pido una aspiración de médula ósea. ¿Ya? Ya. Tiene un paciente frecuente en el paciente joven, ¿ya? Tiene un paciente de 16 años. ¿Dónde le harían la aspiración de médula ósea? En la cadera. Se hace en la cadera, se hace en el esternón. ¿Se acuerdan que habíamos visto las manadas? De todos los huesos planos son la función que tienen esos huesos planos es de ser órganos hematopoyéticos. Entonces, si yo tengo una pancitopenia, me voy a buscar a la fuente, las células madre. ¿Qué está pasando? ¿Ya? Y
fíjense que aquí va a haber la liberación de un montón de interleucinas, pero acuérdense de esta, de interleucina 1, interleucina 6 y que se llama el factor de necrosis tumoral alta. Siempre vamos a ver esto en un proceso inflamatorio agudo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la inflamación crónica? Vamos a ir viendo cada una de esas el día martes, ya no nos queda tiempo, ¿no? El martes vamos a ver inflamación aguda, la fase bioquímica de todo lo que es la sopa inflamatoria, y el jueves vamos a ver, este jueves es ¿no? Sí, Este jueves. el próximo jueves que viene Bueno, se yo voy a dar repasa. la tarea a Ese del 1 de marzo. 27. y en la siguiente semana ya sería su examen, ¿no ves? Entonces hagamos lo siguiente, ustedes leen lo que es inflamación aguda, yo vengo y doy en una o dos diapositivas y luego vemos inflamación crónica ya para el examen, porque si no, no vamos a dar tiempo para repasar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en la inflamación crónica? ¿Se acuerdan que les decía que nosotros podemos tener un ACV o podemos infartarnos o podemos hacer ateromas, aterosclerosis solo con inflamación crónica? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? O sea que nosotros no podemos tener sobrepeso, ¿ya? No tenemos triglicéridos ni colesterol alto, pero que podemos infartarnos o podemos hacer un ACV solo con un proceso inflamatorio crónico. ¿Se acuerdan? Entonces, un proceso inflamatorio como el estrés, un proceso inflamatorio crónico, va a producir una reacción inflamatoria en el endotelio vascular. Ese endotelio vascular, al producirse, las plaquetas lo interpretan como una lesión vascular. ¿Se acuerdan? Ya no quiero entrar al sistema de coagulación porque ya lo deben dominar ustedes de fisiología. Hay una activación de la vía extrínseca y una activación de la vía intrínseca. ¿Ven? Entonces, ¿cuál de esas vías se activaría en el proceso inflamatorio crónico? La intrínseca. ¿Por qué? Porque lo interpreta como lesión del endotelio. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a formar ateromas, las plaquetas van a agregarse, va a producirse agregación plaquetaria y van a producir los coágulos y así se producen los accidentes cerebrovasculares. Les comentaba de esa paciente joven, ¿no? Que está en terapia ahorita y no sabemos si no es malo, que ha hecho un accidente, un ACV hemorrágico en troncoencefálico, ¿ya? Entonces, pronóstico muy reservado. Si nosotros tenemos una inflamación crónica, un ejemplo de la inflamación crónica es el paciente que el primerito, como fibrosis, ¿ya? Y tiene una inflamación crónica, nunca se le va a pasar, tiene una lesión ahí. Entonces, va a tener una respuesta diferente. Aquí entran en acción ¿quiénes? Ahí entran en acción los macrófagos y los linfocitos. Ahora, en el paciente que veían sus compañeras de la TB, de la tuberculosis, ¿se acuerdan? El jovencito. Ya está bien, está mucho mejor porque Eso lo voy a preguntar porque dijo que había fallecido de 14 años y pensé que era él. Ay, no me digas. Era un señor. Señor. Lo primero que había mucho. Han dicho que por cuidar más al chico jovencito han descuidado tal vez el señor y el señor. Ajá. Sí, definitivamente. Porque ayer era otro, ese señor de la fibrosis y no, yo fui a verlo al día siguiente, estaba allá.
Ha dicho tal vez le hubieran puesto más interés al señor de haber sabido, porque ahorita su preocupación de ellos era el niño. Pero sí mentira, ¿no? Porque el doc estaba en otra sala, ni siquiera me llegó al niño. Ujú. Bienvenidos a nuestra realidad. Siempre les va a pasar eso. Los familiares y los pacientes siempre te van a tratar como si te hubieras estado rascando todo el día y no le dices. O que te va a tratar como si tu familiar fuese el único paciente que tienes. ¿Me entiendes? El otro día estuvo Melania Torrico ahí, ¿la conocen, no ven? Atiendan. ¿Conocen a Melania Torrico? No. Ingratamente sí. ¿Ya? Ya. Entonces, voy a contar esto para que vean a qué nos exponemos. Yo voy a ver a un paciente y ella estaba ahí charlando con otra señora, ¿no? Y te mira porque todo graba, ¿ves? Has visto que todo sube a las redes, es bien amarillista, bien sensacionalista. Entonces, y yo voy a ver a otro paciente, yo voy del quirófano, no tengo idea de lo que pasa en mi interna, yo voy a ver solo del paciente que me pasa en la interconsulta, yo voy, lo reviso y veo ese paciente. Cuando yo entro a ver a la sala, había un paciente que se había descompensado y los doctores estaban tratando de ponerle una sonda nasogástrica, ¿ya? Bueno, una sonda nasogástrica en un paciente despierto es bastante complejo porque el paciente rechaza así. Entonces, supongo que estaban demorando, yo vi a mi paciente, obviamente para hacer cualquier procedimiento sacan a las visitas, ¿ya? Entonces yo vi a mi paciente y me salía a escribir en la historia clínica, viene esta señora y me dice, disculpe, ¿qué están haciendo este procedimiento justo a esta hora que uno viene a visitar? ¿Piensan que uno tiene toda la tarde? Me dice, no. Entonces, como saben que ella tiende a distorsionar siempre las cosas, te manda en redes sociales, en la prensa, ¿no? Entonces le digo, disculpe, supongo que este paciente se ha puesto mal y se van a tomar el tiempo que sea necesario. Yo no estoy en esta sala, así que no puedo darle más información. Gracias. Y me puse a escribir. Y ahí hablaba de que justo cuando van las visitas se ponen a hacerlo. Y salgo la pobre residente, obviamente, ¿no? Entonces, como si quién va a adivinar en qué momento se lo ponen mal al paciente. Ahora, yo siempre digo a una paciente que, por eso yo decía, el niño más no puede ser. Una paciente que hace hemodiálisis porque su hipertensa diabética y me hacen interconsulta para manejar el dolor con pacientes con insuficiencia renal, son inmunodeprimidos totales. Entonces, me hacen interconsulta para manejar, por eso les digo, la farmacología es importante. Yo voy y le estaban dando fármacos que se eliminan con la diálisis. Entonces, yo tengo que tener presente que si este paciente le voy a dar fármacos que se eliminan por vía renal, ¿ya? Cuando entra a diálisis se lava todo eso y sale quitando el dolor, ¿ya? Entonces, buscar un fármaco que se elimine por vía hepática, por ejemplo, que sé que va a seguir. Voy a verlo y le doy una indicación y al día siguiente yo tenía que volver a tratarlo, pero como está como respondido porque ya se tenía que ir a la casa, vengo y se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, era hipertensa, diabética, todo lo que quieras, pero los diabéticos que dializan, todos los hipertensos, los diabéticos que dializan, son una bomba de tiempo. Porque si es hipertenso y es diabético, seguro que tiene aterosclerosis. Entonces, se infarta. Se infarta en cualquier momento, es difícil hacerle entender a la familia que ese paciente es una bomba. ¿Ya? Entonces, por eso se hacen asustar como que de 14 años más. Ya. Entonces, vamos a tener, ¿qué características va a tener una inflamación crónica? Si yo tengo una inflamación aguda, ya habíamos visto la tetra de celos, ahí está, yo sé, me duele, está hinchado, está rojo. Ay, ¿qué le pasa? Esta capacidad de volver a entender. Cristian, es tuyo ese monitor.
y porque también es peligrosa la inflamación crónica. La puedo comparar con la hipertensión, le llaman asesino silencioso, ¿no ve? ¿Por qué lo llaman asesino silencioso? ¿Por qué llaman a la hipertensión asesino silencioso? Porque tal vez porque digamos si es algo más crónico, no se dan cuenta que lo tienen hasta que es grave y está muy avanzado. Exacto, no se dan cuenta y le llaman asesino silencioso porque no duele. ¿Ya? Porque cuando vamos nosotros a atender, cuando no duele ya en casa nos automedicamos, digo a la farmacéutica me dice tomate esto. Una vez que ya no calma, recién voy a consulta. En cambio la hipertensión como no duele, ahí la dejo. Y dice, no, yo tenía un paciente que ha llegado a entrar al quirófano, tenía que entrar al quirófano y se suspendió su cirugía porque manejaba pacientes de 180, 110, 200, 100. ¿Usted cuántos años es hipertenso? Usted debe hacer unos 8. ¿Y cuándo ha sido la última vez que ha visto a su cardiólogo? El año pasado, ya le pasa más de un año. Y le dije, ¿y en qué horario toma su medicación? No, solo cuando me duele la cabeza. Entonces, totalmente descontrolados, ya hay remodelación vascular, la lesión es muy complicada. Los pacientes, es muy difícil tratar con la disciplina de los pacientes, muy difícil. Y después me dicen, no, ha estado caminando y hablando. Bien, entonces, la diferencia entre la inflamación de inflamación crónica es que la aguda yo la identifico, que duele, ahí está, y que generalmente tiene una causa que es reversible. Mientras la inflamación crónica no presenta signos sintomatología muy evidente. Como decía su compañera, cuando ya presenta signos sintomatología es porque ya está demasiado avanzado. ¿Ya? Entonces puede ser durante semanas, meses o años. Y hay algo que se llamaba cuando el cuerpo trata de, cuando compensa y se acostumbra a vivir así con esa alteración. Homeostasis, ¿ya? Entonces nuestro cuerpo compensa todas esas alteraciones y se acostumbra a funcionar así. Entonces el proceso de homeostasis hace todavía que no nos demos cuenta peor de que vivimos con un proceso inflamatorio, ¿ya? Aquí pueden generar fibrosis, pueden producir daño tisular permanente, por ejemplo, del paciente de la silicosis o de la fibrosis pulmonar, o los fumadores, ¿no ven? Los fumadores que igual van a producir una lesión de qué tipo, había muchas. Igual que la silicosis, ¿de qué tipo la lesión que la gente causa? ¿De qué tipo es? Físico, térmico, químico. Químico, ¿ya? El que produce la lesión de trabajo, la silicosis, todo eso es químico. Entonces produce una reacción inflamatoria que va a lo largo del tiempo va a producir esto, ¿no? Fibrosis y daño irreversible. Ahora, vamos a tener estas enfermedades autoinmunes, de la medicina interna, ¿ya? Que es producto de una alteración de nuestro sistema inmunológico. Entonces tenemos mediadores inflamatorios que se liberan todo el tiempo y si no lo siento y no tiene ninguna manifestación clínica, ahí se produce la inflamación de bajo grado. Al producir la inflamación de bajo grado, lo que hace es perpetuar el proceso inflamatorio. Porque yo conozco un paciente que tiene 67 años y es fumador. Dice, no, doctora, mi pulmón está bien, sí. Lleva fumando desde sus 40 años y tiene 67 desde sus
antes de sus 40 años, solo que antes no fumaba tanto. Y le digo, ¿cuánto fuma? Una cajetilla por día, tampoco es tanto. Pero me dice, no, mi cuñada es radióloga, de hecho una radiografía hace una semana y está charinga, vive de Santa Cruz. Está charinga, ¿sabes lo que pasa, doctora? Que dice vivo. Yo no meto el humo hacia los pulmones, yo solo pico. Pero vos lo ves y anda todo el tiempo. Le digo, ¿y hace cuánto tiempo que tiene carraspera? ¿Hace cuánto tiempo tiene? No, dice, no me acuerdo, pero se pasa por el cambio de temperatura. Entonces, eso de que pito y voto no existe, porque ustedes al fumar, si el fumador pasivo, igual puede desarrollar daño pulmonar. Entonces, no me vas a decir que pitas y botas y no respiras, porque cada vez que respiras, metes. ¿Ya? Entonces, pero él trata de engañarse a sí mismo diciendo que se está cuidando. ¿Ya? ¿Qué más? Este proceso de cicatrización lo van a ver en patología. Entonces nosotros nos vamos a esta primera parte, que es el proceso de inflamación, pero toda la reacción química la vamos a hacer en base en la zona inflamatoria. ¿Ya? Va a tener su fase, luego primero produce la reacción inflamatoria, luego una fase proliferativa y luego una fase de remodelación. Esto lo van a ver después cuando vean. Esto es una curación por primera intención. ¿Ya? Hay lo que se llama la curación por segunda intención. ¿Entienden cómo es esto? Una curación por primera intención o por segunda intención. ¿No? Si yo hago, por ejemplo, una herida para sacar un quiste, por decirles, ¿ya? Es una herida limpia y yo lo voy a volver a cerrar, esa es una curación por primera intención, ¿ya? Pero si viene mi paciente con pie diabético y ha hecho una úlcera, eso yo no lo voy a curar y lo voy a suturar, eso va a sanar solo, ¿ya? Así sin suturar. Entonces esa es una curación por segunda intención, ¿ya? Generalmente la de primera intención es una herida prolija, de bordes regulares y no es infectada. En cambio, una curación por segunda intención, más del 90% son heridas infectadas. El clásico ejemplo es el pie diabético, ¿ya? O, por ejemplo, si yo he hecho una sutura, este mismo paciente diabético ha venido para empezar con el mismo quiste. Tenía un paciente normal, sano, y un paciente diabético. Tenía un quiste sinovial, característico, ¿ya? Entonces yo le abro, le voy a sacar el quiste a ambos. El paciente, yo busco una curación por primera intención, porque yo saco el quiste y lo suturo. El paciente normal va a sanar. Pero el paciente diabético me va a venir y está suturando. ¿Y qué tengo que hacer? Soltar los puntos por desinfectar. ¿Ya? Una vez que suelto los puntos, los dejo abiertos, porque eso tiene que sanar por segunda intención. Fíjense, a los dos les hice el mismo procedimiento, pero tienen respuestas diferentes. Y este proceso de cicatrización de heridas es diferente en cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, si yo les suelto, tengo que dejar que sane por segunda intención. El uno que me ha tardado 10 días en curarse, el otro me puede tomar meses. Y no sé si va a ser rápido. ¿Ya?
ejemplo, que les ponía del diabético, yo ya tengo alguna de segunda intención. De tercera intención es, por ejemplo, si viene un paciente con mordedura de carne, ¿ya? No deberíamos suturar, pero ¿qué hacen? Se sutura, ¿no ven? No deberíamos suturar. Ahora, si ha venido un paciente que ha tenido una fractura expuesta, por ejemplo, o el típico pie diabético que ya viene infectado, pues eso lo digo que sale por tercera intención, porque ya está infectado desde el principio. Entonces eso lo dejo que sale por tercera intención. Simplemente curaciones y esperar que el cuerpo solito haga su proceso de reparación. ¿Ya? Lo veo que quemado, ¿no? Está bien aquí, es quemado. Por segunda intención. No le puedo dejar que sane por segunda intención porque yo no puedo suturar. Ahora, cuando ya, como ellos tienen otro tipo de lesión de piel en piel, entonces ahí vienen ya los injertos y todo. ¿Verdad? Aquí vamos a quedar porque esto va a empezar ya cómo es si yo produzco la lesión, quiénes entran en acción primero, ¿ya? Yo produzco una lesión, cómo es la respuesta, si es por agente patógeno o si es por una lesión, la típica lesión que pone el ejemplo su compañero, el esguince de tobillo, ¿ya? ¿Qué ocurre primero? ¿Cuál es todo el mecanismo de marginación primero de los neutrófilos? ¿Qué se llama ese proceso bioquímico? ¿Cómo funcionan las interleucinas para hacer que esas células vayan al lugar donde se necesitan? Porque si hacen una biopsia de ese lugar donde está la entrada de células del tumor, seguro que tiene una alta concentración de neutrófilos, de células blancas. ¿Cómo hace el cuerpo para que esas células vayan a ese lugar? Vamos a ver todo lo que es el proceso de marginación, diapéresis y todo eso, que seguro lo han visto igual en fisiología, ¿no ven? ¿Han visto, no ven? Entonces todo esto vamos a ver en la siguiente fase. ¿Dónde entra la sopa inflamatoria? Y ahí van a ver en esa sopa inflamatoria dónde actúan los antiinflamatorios. ¿Ya?